referencia, x0 y y0, ¿no? Tal cual como acá, por ejemplo, hablaba de evaluar esta línea tangente, esta línea, que es la línea tangente a la curva roja, pues también la evaluamos en un punto, ¿no? Entonces, esta es la forma de encontrar, voy a borrar esto. Esta es la forma de encontrar la línea, la ecuación del plano, perdón, la ecuación del plano a una superficie, utilizando las derivadas parciales de la función de superficie, la función sábana. Entonces, para cualquier función que les dan, ahorita vamos a hacer un ejemplo, para cualquier función sábana, tú puedes sacar otra superficie, pero esa superficie es el plano tangente en un punto a esa sábana, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, tú tienes una función que depende de x y de y. Esa es una función que luce como una superficie, o yo le digo sábana. Y en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, otro punto que decidas, tú puedes sacar las pendientes. Puedo sacar dos, tanto cómo incrementa la función en la dirección x y cómo incrementa la función en la dirección y. Cómo incrementa la función en x, cómo incrementa la función en y, ¿no? Cada puntito. Tienes una especie de vectores tangentes en la superficie, ¿no? Y con esos incrementos, tú puedes pintar el plano tangente a cada punto, ¿no? El plano tangente a cada punto, plano tangente a cada punto. Les digo, no, esto no es más que una generalización de la clásica curva que vemos. En un punto, tú solamente puedes poner una sola incremento, que lo voy a marcar con esta flechita, y a ese incremento está asociado una línea, la ecuación de una línea, ¿no? La línea tangente. Entonces, vean cómo generalizamos esto al espacio de una sábana. Aquí en mis notas, de hecho, me vi locochón y generalicé esto para una función. Esta es una función que depende solamente de x. Esta es una función que depende de x y y. ¿Qué pasa con una función que depende de x, y z? Acuérdense que para una función x, y, z, eso significa que, por ejemplo, es una cuarta variable, que es la temperatura. Esta variable está distribuida en todo el espacio, ¿no? Una manera de ver eso es con un conjunto de sábanas, que por ejemplo en este caso serían las isotermas. Es un conjunto de sábanas, no solamente es una sábana, son varias sábanas, pero no es que exista una sábanas, es una manera de ver esto, ya lo expliqué, ¿no? Como este valor está distribuido en un volumen, ¿no?
para ver a través de ese volumen, como Superman, lo que hacemos es pintar estas isotermas. Por ejemplo, aquí, como es una isoterma, lo vemos con un código de color, ¿no? Donde hay una temperatura más fría y una temperatura más caliente. Pero entonces derivar esta función, ¿qué significa, no? Ok, entonces vamos a ir ordenando las ideas. En el primer caso de la función que depende de x, la derivada es muy intuitiva porque es la línea tangente, ¿no? Es la línea tangente. Ok, es muy intuitivo, lo vemos desde la prepa, gráficamente pues, es fácil de conceptualizar, ¿no? De hecho, también para las funciones plano, perdón, las funciones superficie, vemos que aquí existen distribuidas en esta función sábana planos tangentes, ¿no? Plano, existe el plano tangente. Claro, en la curva, aquí también pueden existir varias líneas tangentes, ¿no? Es una familia de líneas tangentes. Vamos, porque la pendiente puede ser diferente en cada punto, ¿no? Entonces aquí hay si lo quieren ver, es una familia de líneas tangentes. No, lo que pasa es que normalmente evaluamos esa pendiente en un punto, que no necesariamente es la misma en otro punto, porque es una curva, se curvea, cambia de incremento, cambia de pendiente. Entonces aquí también hay una familia de planos tangentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo que ser la derivada de una función que depende a su vez de tres variables, x, y, z, ¿no? Y que llena todo el espacio? Entonces, ¿ahí qué se dibuja? ¿Qué rayo se dibuja ahí? A lo mejor alguien pensaría y me diría, no, profe, pues, entonces al derivar esto, pues, lo que vamos a obtener es planos tangentes una familia de planos tangentes a cada una de estos diferentes niveles de temperatura. Podríamos sacar eso. Pero acuérdense que estas isotermas, estas curvas de isotermas, es un artificio simplemente para ver la distribución de la temperatura en el espacio, en el volumen. Pero es un artificio, no es que hay sábanas, ¿no? Es una manera de visualizar. Lo que hacen los visualizadores es, si aquí hay un valor de temperatura y coincidentemente ese mismo valor está en otro punto, yo conecto estos dos puntos. O otro que tenga la misma temperatura en una isoterma, en un conjunto de puntos que tengan la misma valor. Pero eso es una forma de verlo, pero no es que ahí esté una sábana, ¿me entienden? Realmente lo que aquí hay es la distribución de la temperatura en un espacio, pero ¿cómo dibujo esto, no? Porque el espacio pues, está lleno, ¿no? ¿Cómo les hago ver adentro de esta caja? Nada más vemos la superficie. Nada más vemos la superficie. Ok, a lo mejor en esa superficie que es el borde de esa caja, podemos pintar los valores de la temperatura y ver regiones calientes y frías. Sí, pero ¿cómo veo hacia adentro, no? Yo quiero también ver hacia adentro porque esta temperatura está distribuida en todo el espacio. Entonces, una manera de hacerlo es reconstruir de alguna manera esas isotermas
Pero entonces, ¿qué es la derivada de una función que depende de 3 dimensiones? O sea, es un conjunto de 4 variables, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, esto ya lo puse aquí. Eh, eh, y voy a dar, mi argumento que utilicé aquí es muy simple. Por ejemplo, aquí pinté la ecuación la ecuación del plano, ¿no? El plano tangente a una sábana. Entonces, voy a dar un salto eh, para una función que depende de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, agarrando esta ecuación que tengo acá, bueno, agarré estas dos, ¿no? Lo que pasa es que este, eh, aquí simplemente esto lo puse como la derivada, este parámetro lo puse como la derivada, y z0 al final de cuentas es el valor de z en el punto de referencia x0 y y0, ¿no? Entonces z0 a su vez lo puedo poner como la función evaluada en x0 y y0, que es el punto donde, es un punto cualquiera que yo estoy eh, eh, calculando ese plano tangente, ¿no? Bueno, entonces aquí lo único que hice es pasar este z0, está sumando, pasa restando del otro lado. Entonces, por ejemplo, en 2D sabemos que z menos z0 es igual a todo lo que está acá, ¿no? Eh, para hacer una generalización en 3D, fíjense, lo único que voy a hacer es poner un tercer término acá, más un tercer término, que es este. Y claro, aquí renombré un poco las cosas porque z ya no la voy a llamar a la variable dependiente, sino lo voy a llamar t, ¿no? Aquí tengo un valor z menos z0, es un valor menos un valor de referencia. Aquí le voy a poner t2 menos t1, es otra vez un valor de la temperatura menos una de referencia. Entonces, este incremento en la dirección X es el mismo que tengo aquí, este incremento en la dirección Y es el mismo que tengo aquí, y aumenté un tercero, que es el incremento del valor de la temperatura en la dirección Z. Algo que puedo hacer aquí es, estos términos están como un incremento, ¿no? Realmente son incrementos. La temperatura respecto a una temperatura de referencia, y X menos el punto pivote X0, Y menos el punto pivote Y0, Z menos el punto pivote Z0. Entonces, son incrementos. Pero yo puedo poner que cuando el incremento tiende a ser muy pequeño, estos incrementos los puedo poner como derivadas. Incrementos las puedo poner como la notación de derivada, ¿no? Con la D. O sea, D no, más que nada es un incremento. Con ese incremento tiene que ser muy pequeño, ¿no? Entonces yo tengo esto que está aquí, el incremento de la temperatura con respecto a X, dando un cambio en X, el incremento de la temperatura en la dirección Y, dado un incremento en la dirección y el incremento de la temperatura en la dirección Z, dado un incremento en Z. Y esto a su vez, yo lo puedo separar de esta manera, ¿por qué no? Como el producto punto entre dos vectores. Acuérdense que el producto punto entre dos vectores lo que haces es multiplicar término a término, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la derivada de t con respecto a x multiplica a dx,
Y eso es el primer término que tengo acá, ¿no? Más el componente en y del primer vector por el componente y del segundo vector, y eso es lo que está acá. Entonces, por eso puedo hacer esto. Perdón, tengo una duda. Déjame terminar la idea, porque voy a llegar a algo. Sí, ahorita me la dices. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Llego a este vector que está aquí. Sí, ahorita me preguntas, pero quizá, no sé si ayuda esto. Pues este es un vector porque tiene la notación de las bases canónicas, I, J y K. Pero a su vez, los coeficientes que acompañan a esa dirección son las parciales, es el incremento de la temperatura con respecto a X, el incremento de la temperatura con respecto a Y y el incremento de la temperatura con respecto a Z. Ese es un vector. Y entonces, ok, ¿por qué hice tanto embrollo? Bueno, porque justamente, y aquí resumo todo lo que he dicho, en una función que depende solamente de la línea tangente, pero lo puedo hacer. En una función sábana, lo que obtengo es una familia de planos tangentes. La derivada de una función que depende de 3 dimensiones, obtengo un... Aquí estos son vectorcitos, ¿no? Que definen estos planos tangentes. Pero estos vectorcitos, digámoslo así, están distribuidos a lo largo de la sábana, ¿no? O sea, no hay un vectorcito fuera de esta sábana, ¿no? Porque no tiene caso definir esto con referencia a la sábana, ¿no? Todos los vectores que están allí, que son los incrementos, están sobre la sábana. Pero por esta manipulación que hice, fíjense, acá encontramos un vector que vive que es un vector tridimensional, porque tiene dirección X, Y, Z, Y, J y K. Y entonces lo que obtengo a la hora de derivar una función que depende de 3 variables, lo que obtengo es una familia de vectores en el espacio tridimensional. Una familia de vectores en el espacio tridimensional, ¿no? O sea, ya no están sobre una sábana. Más bien estos vectores, fíjense, estos vectores que se pueden calcular así como está aquí, sacando las parciales de la temperatura con respecto a X, la parcial de la temperatura con respecto a Y y la parcial de la temperatura con respecto a Z. Estos vectores lo que hacen es apuntan en la dirección donde la temperatura incrementa. Entonces, inicialmente tú tenías una distribución de temperatura, pero a la hora de derivar esa función, tú sacas un campo vectorial y ese campo vectorial lo que te reporta es la dirección hacia donde aumenta la temperatura. Aquí aumenta de una temperatura más fría a la temperatura caliente. Entonces, por esto estoy poniendo esos vectores en esa dirección, ¿no? Entonces, en resumen, esta es la explicación geométrica de la generalización de la línea tangente en espacios multidimensionales, ¿no? Hasta este que vamos a ver, ¿no? Ok, ahora sí la pregunta. Sí, bueno, son dos. Una como de qué significa la denotación de esa parte donde está subrayada y circulada, eh, que tiene una línea al lado del diferencial y luego entre paréntesis X0 y Y0. Sí, esta es una notación. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Porque queda más concreto. O sea, si solamente tengo la parcial de x, de f con respecto a x, pues es la derivada.
Por ejemplo, haz de cuenta que la derivada da, no sé, haz de cuenta que tengo un x al cuadrado, entonces la derivada es 2x, pero lo voy a evaluar en un punto. Entonces, esto lo evalúo, esta notación de esta línea, lo evalúo en el punto x igual a x0. Por ejemplo, x igual a 2, el punto 2. Entonces, esto ya te da un número, porque a la hora de sustituir el x2, aquí, 2 por 2 son 4. ¿No? Entonces, o sea, la derivada también, la derivada de algo también se pinta como una función, ¿no? O sea, tú cuando no sé si lo que voy a decir es obvio, tú cuando tienes una función que depende de x, tú puedes sacar la derivada de eso, la derivada de la función con respecto a x, pero eso también luce como una función, ¿no? O sea, por ejemplo, haz de cuenta que esta es la función de x al cuadrado es, la función que depende de x, haz de cuenta que es x al cuadrado, ¿no? Es una parábola, es una parábola, es una parábola, ¿no? La derivada de esa función con respecto a x es 2x, 2x. Pero esto también es una función que depende de, voy a llamarle g para no confundir con esta f, no sé. Eso también es una función. Lo que me indica es eh, cómo cambia esa pendiente con respecto a x. Entonces, yo también podía hacer una gráfica de eso, de hecho. La función de la pendiente con respecto a x de hecho, es una línea, ¿no? La interpretación es, acá es cómo va cambiando el incremento a medida que aumenta x, ¿no? También puedo hacer una gráfica de la pendiente. Pero tú la quieres normalmente, tú la evalúas en un punto. Por ejemplo, vamos a evaluar la derivada en un punto, en 2, x igual a 2, y eso te da 4, ¿no? Es la pendiente en este punto. Yo también puedo evaluar la pendiente en otro punto, ¿no? Entonces, sí, no se les olvide que no sé si hice mucho rollo o lo que hice fue obvio, pero es la evaluación. Ok, entonces, por ejemplo, en ese mismo caso, ya con... ¿Le podría bajar poquito a la página? Sí. Por favor. Ah, ok, en la parte donde dicen que, por ejemplo, en el de la temperatura, Sí. que sería la derivada de x, o sea que eso que dijo x menos x0 era la derivada de x, pero sería entonces en el caso anterior donde ajá, exacto, en el caso anterior f de x era x cuadrada, la derivada de x sería entonces igual 2x o es la derivada de cuál, o sea, ahí es donde me confundo. Es Acuérdate que diferencial. sí, o sea, cuando yo, a ver, no sé si sirva esta explicación. Yo tengo una derivada de una función, ¿no? Acuérdate que esto es un límite cuando yo lo que realmente estoy calculando es un incremento de la función con respecto a un incremento de x. O sea, yo lo puedo poner esto como un incremento de la función con respecto a un incremento de
X con respecto a un punto de referencia, por ejemplo. Estas notaciones, digamos, son equivalentes, ¿no? Lo que pasa es que esta D, o sea, esta D es un incremento, es una resta entre dos puntos, pero nunca pongo esto porque hago el límite en cuando este incremento tiende a cero. Entonces, por notaciones me pongo una dx, ¿no? Entonces, por eso yo muy tranquilamente, en vez de poner x menos x0, o llámale, no sé cómo llamarle, x2 menos x1, como quieras que le quieras llamar, yo pongo un incremento. Pero eso no lleva la información esto ya nada más lleva el incremento de la variable independiente. ¿Quién lleva el incremento? ¿Quién lleva la información de que, ok, incremento x? Ok, pero ¿quién va a incrementar con respecto al incremento de x? Por la temperatura. Pero esto ya lo lleva este coeficiente. Aquí sí está explícito cuánto cambia la temperatura con respecto a cuánto cambia x. Y aquí es donde quizá está lo de la derivada, hacerla, ok, a lo mejor la temperatura es igual a x al cuadrado, entonces la parcial de la temperatura con respecto a x es igual a 2x, ¿no? Y ese 2x ya va aquí, 2x, por ejemplo. No sé si eso sirvió. Sí, sí, ya está más claro, gracias. Sí, acuérdense que esto es... Ahí voy, ahí voy. Sí, de hecho yo, por ejemplo, tengo, no sé, la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a 2x, ¿no? Acuérdense que esto no yo sé que esto es como, la derivada. Pero recuérdense que esto es un incremento, ¿no? O sea, vean la derivada como un incremento. ¿Cuánto cambia la temperatura con respecto a cuánto cambia el x? ¿No? ¿Cuánto cambia? Aquí tengo un incremento de delta x. ¿Cuánto cambia, dado un salto en x, cuánto cambia la temperatura? Lo que pasa es que ese incremento lo tiendo a hacer cero. La magia de Newton, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujo eso? Y entonces lo pongo con esta notación y se define con el límite, todo un argumento, ¿no? Pero yo bien puedo, esto es un incremento, yo puedo inclusive pasar, este incremento está en la división, yo puedo poner, por ejemplo, esto tranquilamente, ¿no? Es otra forma de decir, bueno, la temperatura va a incrementarse dado un incremento de x multiplicado por esta razón. Ok, si tengo yo esto, o que es lo mismo que, ya estoy llenando aquí muchos, que es lo mismo que poner delta t sobre delta x es igual a 1. Pero pues esto lo significa lo mismo, ¿no? La derivada de t con respecto a x es 1. Ok, ¿eso qué significa? Pues que el incremento de la temperatura es igual al incremento de x. O sea, ok, el incremento, esto está en términos de diferenciales, pero dame un incremento de 1, pues el incremento de la temperatura es de 1, ¿no? Pero aquí tengo 2x, entonces dame un incremento de 1. Eso lo tengo que multiplicar todavía por la 2x. Digamos que x, que está acá, sería el punto de anclaje o de referencia, ¿no? Si el incremento es del delta x, que pasa de un x1 a un x2, esta x que está acá solita sería, digamos, el punto de anclaje, ¿no? x1. O sea, esto lo podría poner como 2 por x1 por
x2 menos x1, porque este hace las veces del incremento y este es el punto de anclaje, pero precisamente este incremento tiende a ser 0, ¿no? O sea, x2 tiende a ser x1, pero sin serlo. Esa es la paradoja de la derivada, ¿no? Entonces, por esto aquí esta x no se distingue de esta, porque tienden a ser la misma. Eh, Fíjense qué notación tan interesante lo que está acá. Eh, Voy a borrar porque ya junté muchas cosas. Repito, miren, aquí puse que, por ejemplo, delta t es igual a, delta, a 2x diva de x, ¿no? Fíjense qué interesante notación. Acá lo que tengo es que ese incremento de la temperatura no solamente depende de un coeficiente, que es la pendiente, que sería un 2x, por ejemplo, que acompaña un incremento en x, pero también tiene que ver con otros incrementos, porque el incremento total de esa temperatura tiene que ver con cuánto cambia la temperatura con respecto a X, pero también cuánto cambia la temperatura con respecto a Y, y también cuánto cambia la temperatura con respecto a Z. Es una generalización de lo de que está a la izquierda. Es como cuando tú estás subiendo un edificio y hay escaleras en esta dirección y de pronto las escaleras se voltean, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que este es X y este es Y. Entonces tú vas subiendo y ya de cuenta que lo que quieres medir es el incremento de altura total, ¿no? Entonces, el incremento de altura total es cuánto subiste en la dirección X. Y ya no sigues subiendo en la dirección X, pero subes en la dirección Y, ¿no? Quizá a ti te vale gorro. Ok, cuando estás viviendo en edificio me vale gorro que cambio de dirección. Y este es el incremento total que yo siento, ¿no? Bueno, sí, pero rigurosamente cambiaste de dirección, entonces, ok, pues en la dirección X que incrementaste es esto, y en la dirección Y incrementaste es esto, ¿no? Puedes tener un incremento al mismo tiempo. ¿Qué tal si eh, por alguna razón yo tengo esa dirección X y tengo esa dirección y las escaleras están en el punto intermedio, ¿no? Bueno, aquí lo que puedo hacer es descomponer esto en un incremento en X y un incremento en y la resultante es al final esto, ¿no? Más o menos esto es lo que está aquí, ¿no? Pero entonces aquí lo que define es este vector, lo que les mencionaba este, aquí, y ese vector apunta a la dirección donde incrementa ese escalar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Aquí tengo una temperatura 1 y acá tengo una temperatura eh, más caliente, T3, pasando por T2, no sé, por ejemplo. Entonces, la derivada de un escalar en un espacio volumétrico da un campo vectorial. Y ese campo vectorial apunta a cómo cambia la temperatura. Muy interesante, ¿no? Y esto yo lo puedo computar todo esto con derivadas parciales. Bueno,
Aquí creo que un poquito es como son mis notas, cuando las elaboré, repetí un poquito, pero es lo mismo que puse ya arriba. Tenemos, por ejemplo, la ecuación del plano. Y de hecho aquí lo que estaba pensando es para 2D, porque tengo tres variables, o sea, dos son independientes y una es la dependiente, entonces no es 2D, sino más bien es, perdón, no es 2D, más bien es, estoy pensando en el caso de que z es una función de XY, ¿no? Pero aquí volví a poner esto. Entonces volví a poner la ecuación del plano. Acuérdense, estoy siendo muy repetitivo, pero ustedes para definir una línea no solamente necesitan la pendiente, porque ustedes pueden tener varias líneas y tienen la misma pendiente, ¿no? O sea, todas estas líneas que pinté aquí tienen la misma pendiente. Pero cuando defines la pendiente y defines, digamos, un punto de anclaje o de referencia, por ejemplo este, entonces ahí ya defines una línea única. Porque no solamente estás definiendo la pendiente, defines el nivel, digamos, de la pendiente, ¿no? ¿A qué nivel está? Lo mismo es para un plano. Tú defines su pendiente, pero también los puntos de anclaje, y esos puntos de referencia o anclaje son esos X0, Y0 y Z0, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y ya yo comprobé por la noción de producto punto, eh, esto, ¿no? Ya lo comprobé. Y entonces esto, por ejemplo, yo lo puedo factorizar, ¿no? Y puedo multiplicar A por X y B por Y y Z por C por Z, y es todo esto. Y todo lo demás lo factorizo en una D, donde D es igual a todo lo demás, menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0. Lo que pasa es que todos estos son números, ¿no? A es un coeficiente y X0 también es un punto de anclaje o un número. No es una variable en sí, es otra vez donde es un punto de referencia. Todo esto es un número y lo puedo poner como D. Y a su vez esto lo puedo despejar así, ¿no? Despejar para Z. Z es igual a A por X más B por Y más D por más D, donde pues, a la hora de despejar Z, por ejemplo, C lo tengo que pasar dividiendo, ¿no? A todo esto. Entonces me queda esta ecuación compacta, donde otra vez la A sería la pendiente en la dirección X, la B es la pendiente en la dirección y D es la ordenada al origen o punto de anclaje. Pero es lo mismo que tengo para una recta, ¿no? Nada más que eh, en el plano tangente. Y la pendiente tiene, si es el plano tangente a alguien, entonces las pendientes están definidas por las parciales. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y también lo grafiqué en matemática, para que se vea más bonito, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que tienen una superficie Z, le voy a volver a escribir aquí para que sea más claro. Z es una perdón. Z, que es una función de XY. Ok, profe, pero ahora sí, les voy a dar un ejemplo explícito. O sea, esa función tiene esta forma, x al cuadrado más y a la cuarta, creo que puse, ¿ah? Sí, a la cuarta, más e por xy, ¿no? Eh, y podríamos intentar, o es más difícil, ¿no? A lo mejor esto no se los dejaría en el examen, pero no es muy complicado. Antes de graficar en MATLAB, en matemática, ¿qué forma tiene esta eh, superficie?
Digamos que está difícil, pero no está tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el origen, x0 y y0, ¿no? ¿Cuánto sería todo esto? Si lo sustituyera en el punto 0,0, ¿cuál sería el valor de z en el 0,0? Pues uno, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a, estoy haciendo este ejercicio para que vean que pues no está tan imposible, ¿no? O sea, tú puedes poner una z es igual a x al cuadrado más y a la cuarta más e a la xy, ¿no? O sea, no está tan desquiciadamente imposible pensar cómo luce esta gráfica. O sea, en 0,0 el valor de z es 1, ¿no? Porque estos valores da 0, pero e a la 0 es 1, entonces por eso da 1. No sé cómo luce en el plano, por ejemplo, en el plano YZ, ¿no? Eso lo que significa es que x sea igual a 0. Entonces esta función luciría como, si hacemos a propósito x0, esto lo vemos como un y a la cuarta. E a la 0 por y, 0 por y da 0, e a la 0 es 1. Entonces, en el plano YZ se ve como una función y a la cuarta, ¿no? Más 1. Entonces esto pues sí se ve como una potencia de la cuarta, se ve como una parábola, pero muchísimo más, con una pendiente muchísimo más, ¿cómo se llama? Una mayor pendiente, porque en vez del cuadrado es a la cuarta. Y es una función par, entonces se vería algo así como una especie de parábola, pero sí, que aumenta, ¿no? Porque es una función par, tanto para los y positivos como los y negativos. Y, por ejemplo, en el plano, XZ, o sea, donde y es igual a 0, hacemos y a propósito 0, entonces saldría una cosa como x cuadrado más 1, ¿no? Y esto es una parábola, este sí es una parábola. Entonces también en esta dirección se ve como un aumento, ¿no? Y para valores combinados de XY, o sea, en un plano intermedio entre XY, pues este exponencial va a tomar su juego, ¿no? Entonces, pero bueno, no es tan complicado ver que esta función esta sábana es una superficie que aumenta, o el valor mínimo está en el origen y aumenta, ¿no? Quizá aumenta más en una dirección que en otra, porque las potencias son diferentes. Entonces, ahorita las vamos a graficar, ¿no? Les digo que aquí están mis intentos de hacer esas gráficas. Aquí me traté de imaginar cómo luce en el plano XY, pero esto es un poco más difícil. Bueno, entonces, calcule el plano tangente a la gráfica esta en el punto 1,0, ¿no? En el punto 1,0. Punto 1,0, obviamente me refiero a X y Y, ¿no? Ok, entonces, fijándome en la ecuación del plano, y no cualquier plano, es el plano tangente a una superficie. Entonces, lo que tengo que calcular estas parciales, ¿no? Primero. Entonces,
Pues tengo que calcular esa parcial, la parcial de la función z con respecto a x, evaluada en el punto 1,0, ¿no? Entonces la parcial de esta función con respecto a x es 2x, está x al cuadrado, es 2x. La derivada de y a la cuarta en respecto a x, acuérdense que ahí es y se ve como una constante, es 0. Y la derivada de e a la xy con respecto a x es y por e a la xy, ¿no? Porque y es, digamos, la constante y es la que se baja. Espero que esto esté claro, ¿no? O sea, parte de los ejercicios que les envíe es que repasen las derivadas parciales, ¿no? Y esto evalúa en el punto 1,0. Aquí sustituye, ¿no? X es 1 por 1 más y es 0. Ja, por cualquier cosa, pues da 0 y esto es igual a 2. Y lo mismo calculan la parcial de la función con respecto a y. La derivada de x al cuadrado con respecto a y, ahí x se ve como una constante, entonces es 0. La derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. Y la derivada de e a la xy con respecto a y. Acuérdense, esto es como si vieran la x como una constante. Ajá. Entonces nada más tienen que sacar la derivada de e a la c por y. Y la derivada de eso es lo mismo. E c por y, por la derivada de arriba, ¿no? Y la derivada de cy con respecto a y es la constante c. Pero claro, c ahí es x, ¿no? Que se ve como una constante en la parcial con respecto a y. Entonces, por eso da esto. Evaluado en el punto 1,0, evalúen esto, les da 1. Entonces tengo que z es igual a todo esto, que es la pendiente evaluada en ese punto. Y ya la evalué, eso es 2, ¿no? 2. Multiplicado por x menos un punto de referencia. ¿Qué punto de referencia tengo? Pues ya nos lo dieron, es el punto 1,0. Entonces el punto de referencia es 1, ¿no? Más la parcial esta, que es la pendiente en la dirección y, ese es 1, por y menos el punto de referencia y es 0. El punto de referencia y es 0 es 0, ¿no? Entonces menos 0. Más la propia función evaluada en el punto 1,0. Entonces, si ustedes, ese es, digamos, z0, ¿no? Entonces, si evalúan esta función en el punto 1,0, les da de 2. Entonces, más 2. Y entonces, desarrollando un poquito esto, simplemente les da 2x, 2 por x, 2x menos 2 más y. Más 2. Ajá. Y el menos 2 más 2 se van. Entonces queda z es igual a 2x más y. ¿Qué es lo que está acá? Entonces ahorita les voy a enseñar cómo luce en, en mi matemática. Para que vean que lo que estoy haciendo, pues sí, tiene verdad. Sí es verdad. Espérenme. Ahí está, sí. A veces se me antoja hablar como Bob Ross. No sé si a ustedes les tocó ver a Bob Ross. Así suavecito hablaba. Tenemos esta ecuación feliz.
Bueno, ay, tenía muchas cosas abiertas. ¿Sí están viendo mi matemática? Sí, doctor. Miren, entonces ahí lo que tengo es que aquí hice, sí, ya me acordé. Fíjense, aquí lo que hice fue plotear, o bueno, grafiqué la función, ¿no? Original. X a la cuarta más Y al cuadrado. Sí era esa, ¿no? Sí, la estoy bien. Entonces grafiqué la ecuación original y grafiqué otra, pero esa es la del plano, ¿no? 2x más y. O sea, esta es la función original y esta es la ecuación del plano. Aquí les doy los rangos a x y de y, simplemente. Y también les voy a graficar este punto, el punto 1,0,2, para que se vea más claro, porque todo lo evaluamos en el punto 1,0 y ya sabemos que el punto 1,0 evaluado en esta función es 2, entonces por eso voy a pintar en el espacio tridimensional el punto 1,0,2. Y voy a enseñar ambas cosas, ¿no? En la misma gráfica. Ahí voy. Equivoqué. Déjame borrar eso. Entonces. Entonces, lo que ven creo que es naranja, es la función esa x a la cuarta más x al cuadrado más el exponencial, ¿no? Esa es la función original. Ajá. La función original. Una función sábana otra vez. Aquí no he puesto los labels, pero el eje de abajo es x, el otro es y el de arriba es z, ¿no? Que es la variable que depende de x y de y. Entonces ahí en naranja es la función original, la función sábana. Luego, se alcanza a ver un punto, ¿no? En rojo, aquí. Ese es el punto donde estoy evaluando la plano tangente a ese punto. Y el plano tangente evaluado en ese punto da el plano en azul. Ajá. Entonces es el plano tangente a ese punto de la curva en naranja, ¿sí? O sea, lo incliné como para que vean que sí es un plano tangente a ese punto. Le estoy dando vueltas para que vean que es, de cualquier forma en que lo vean es la línea tangente. Bueno, no es línea, es el plano tangente, ¿no? A esa curva en el espacio tridimensional. Entonces, para que me crean que graficándolo sí tiene sentido. Esto se ve en gris porque yo creo que ahí no sé por qué matemática ya no me siguió evaluando para arriba, ¿no? Yo creo que da valores muy altos, entonces como que le hizo un corte. Empieza a incrementar mucho. ¿Sí? ¿Sí los convenzo? Sí, doctor. Okay. ¿Preguntas? Por mi parte no, así con este ejemplo me quedó mucho más claro todo.
Sí, ya queda un poco más claro. Sí, ¿no? O sea, se ve claramente ya lo quité, pero se ve claramente la superficie naranja, que es la función original. Acuérdense, es una superficie que se ve en 3 dimensiones. Y en un punto evaluamos la plano tangente y se veía que claramente era tangente, ¿no? Pero es a su vez es la ecuación de otra superficie, en ese caso, pero un plano. Entonces, ok, bueno. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ok, pero al mismo tiempo, utilizando, digamos, ya que les ay Dios, ya que había definido esta forma, aquí simplemente puse un término más, como para generalizar otra pendiente, para introducir otra pendiente, cuánto cambia en este caso la temperatura en la dirección Z. Entonces ya les dije que el incremento de la temperatura tiene que ver con sus incrementos en cada dirección. Y a su vez, esto lo puedo meter, puedo ponerlo como el producto punto entre 2 vectores. Y este vector ya más o menos expliqué que es el vector que aparece, la familia de vectores que aparece, porque podemos evaluar estas parciales otra vez en cualquier punto en el espacio. Ajá. Cualquier punto en el espacio podemos evaluar esto. Entonces me aparece una familia de vectores y ese vector apunta al cambio máximo, al cambio, en la dirección en donde la temperatura, por ejemplo, cambia, aumenta. Un vector. Y entonces, más aún, este vector, de hecho, se utiliza tanto que le pusieron un nombre que se llama el gradiente. Es un vector, el vector gradiente, el vector gradiente de un escalar, en este caso la temperatura, ¿no? Y otra vez, este vector U es nuevo para ustedes porque los coeficientes que antes eran constantes o funciones, ok, aquí sigue siendo una función, pero esa función a su vez es la derivada parcial, ¿no? De otra función con respecto a las variables independientes x, y, z. De hecho, les digo que es tan famoso sacar el gradiente que, por ejemplo, manejando un poquito aquí la notación, yo puedo poner inclusive esto. La parcial con respecto a x en la dirección y más la parcial con respecto a y en la dirección j más la parcial con respecto a z en la dirección k. ¿De quién? De la temperatura. Es como si esa z, esta temperatura, esta función la factorizara, ¿no? Porque está en todos lados y la pusiera acá afuera. Y todo esto que está aquí tiene un símbolo. Fíjense, eso es la derivada direccional, porque entonces voy a sacar la derivada de la temperatura y esa derivada apunta en la dirección X, más voy a sacar la derivada de esa temperatura con respecto a Y eso va a ser en la dirección Y, más la derivada de la temperatura en la dirección Z, en la dirección Z. Esto se pone como un símbolo que es que se llama símbolo, es la nabla. Nabla.
Y significa que es el vector gradiente. No solamente es la derivada, sino esa derivada tiene una direccionalidad. De hecho, en sí todas las derivadas tienen una cierta dirección, ¿no? O sea, pues ya lo apunté, la línea tangente pues apunta en esta dirección, ¿no? Aumenta en esta dirección. El plano tangente se da idea de hacia dónde aumenta. Vamos, si esta superficie es una montaña, el plano pues te diría hacia dónde aumenta la altura, ¿no? Por ejemplo. Y en algo que esté en 3 dimensiones, repito, te da idea de hacia dónde aumenta en el espacio tridimensional este valor de la temperatura. Entonces, ciertamente estas derivadas tienen un sentido direccionalidad de dirección, y está explícitamente metido aquí, ¿no? Y les digo, como se utiliza mucho, se representa por un símbolo nabla. Aquí ya son las 1. Aquí, sí, es que es mis notas. Recuerden que estas son notas mías, y no las he pasado en limpio, entonces me agarró la pandemia y las notas simplemente las pasé se las di a los alumnos, ¿no? Pero pues bueno, aquí todo lo que dije ya está otra vez aquí repetido, ¿no? Y ahí lo que puse. Hasta aquí hemos determinado las derivadas parciales para construir planos tangentes a una superficie. Existe otra muy importante expresión que nace a partir de las derivadas parciales de una función multivaluable y que es el vector gradiente. Ya, aquí ya lo tienen, todo lo que ya les puse, el símbolo nabla. Este símbolo, que es nabla, que a su parte es esta operación de derivar, ¿no? También como es algo que va a operar sobre alguien. O sea, porque esto es la derivada, y alguien me diría, pues, ¿la derivada de quién, no? Sí, obviamente la derivada de la temperatura, ¿no? Pero es como si lo separara momentáneamente las dos. Y entonces, a esto, que va a ser la derivada, de esta manera también se le llama operador, ¿no? El símbolo nabla es un operador hambriento de diferenciar algo, ¿no? En este caso, diferenciar al escalar, a la función escalar temperatura, ¿no? Entonces, para repasar un poco, ya hemos visto muchas cosas, ¿no? El producto punto entre vectores da un escalar, producto cruz entre vectores da otro vector. Bueno, el gradiente de un escalar da un vector. Vamos a hacer ejemplos de esto también y gráficas en matemática, ¿no? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Están felices? Espantados más que nada. ¿Eh? ¿Están Medio qué? espantados con tantos símbolos. ¿Por qué están espantados con tanto? No, pues hace mucho que no veía de tantos símbolos, pero ya más o menos está, sí cuadra. ¿Sí cuadra? Bueno, pues sí, ya se tienen que ir a su otra clase, ¿no? Sí, ya se tienen que ir a su otra clase. Porque nadie me contesta. ¿Tienen que ir a otra clase? Ay, yo no, yo ya acabo con usted. ¿Ah, sí? Ah, bueno, si no les diría, no, pues repasen lo que ya vieron ahorita. Si no tienen otra clase, pues repasen. Una duda, doctor. ¿Los ejercicios cuándo los resolvemos? Cuando quieran, ya les dije que lo que hago es que cuando hagamos el examen,
que todavía no va a ser el examen. Les dije que, bueno, ya estamos en septiembre, pero todavía falta repasar más cosas de derivadas. Cuando hagamos el examen, pues ahí es el límite, ¿no? Bueno, ahí. Adiós, doctor, gracias. Hasta mañana.